Buenos días, hermanos. Otra vez tenemos la oportunidad, vamos a aprovecharla. Voy a invitarles a que oremos antes de entrar en lo que corresponde para el día de hoy. Voy a orar. Amado Dios, agradecemos que nos permite, Señor, tener un día más de vida. Agradecemos que el cuidado tuyo es evidente en nosotros. Reconocemos que tu bondad con nosotros es permanente. Reconocemos que tu misericordia está inclinada hacia nosotros. Por eso seguimos vivos, por eso estamos aquí, Señor, agradeciéndote, reconociéndote como el sustentador nuestro. Queremos, Señor, que en el contexto del sustento espiritual nos permita, Señor, abrir nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo se encargue de enseñarnos, Señor, y que nosotros prestemos la atención necesaria a tu palabra. Haz que ella, Señor, corra y sea glorificada en nuestras vidas, y que otras personas, Señor, a través de nosotros puedan también tener conocimiento de ti. Te pido esto, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, continuamos, estamos en el libro de los Hechos y estamos en el capítulo 9. Estamos en una sección donde el Espíritu Santo ha guiado al autor humano, que es el apóstol, que es Lucas, a que narre y quede registrado tres conversiones muy particulares, muy significativas y que en su contenido son bastante extensas. Eso es lo que se contiene en el capítulo 8, 9 y 10 del libro de los Hechos. Y es de entender que el Espíritu Santo está interesado en que su iglesia tenga algunos detalles en cuanto al proceso salvífico, hemos dicho, en las personas, en los seres humanos. Y ahí ya hemos estudiado, hemos analizado la conversión del etíope. Ahorita estamos en la conversión del apóstol de Pablo o Saulo. Después vamos a mirar la conversión de Cornelio. Y ahí, como estamos diciendo, el Espíritu Santo está guiando a este autor humano para que narre y quede plasmado o quede registrado el proceso que Dios está haciendo, llamando a los que van a ser salvos. De qué manera Dios penetra, de qué manera Dios llega y los instrumentos que Él va a usar. En todo lo que hemos visto hasta ahora en ese proceso, cuando Dios va a salvar a alguien, Él tiene su manera de hacerlo. Y una de las maneras de hacerlo es usar a los creyentes, usar a sus hijos. No importa cuál sea la condición, no importa cuál sea la posición del hijo de Él. El hijo de Él, como vamos a ver aquí, es solamente un instrumento en las manos de Dios. Entonces, hemos visto aquí que, por ejemplo, el que es usado por Dios para hablarle al etíope es uno de los servidores que aparece en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Aquí, en el contexto de Saulo, Cristo interviene personalmente, y ya hemos visto eso en los versículos 1 al 9, y hoy vamos a hablar un poquito, para terminar la historia de esto, versículos 10 hasta el 19, donde Cristo hace uso de Ananías, un discípulo común y corriente, del cual no se dice mayor cosa, y que después en el capítulo 10, en la conversión de cómo es Cornelio, el Señor va a usar a un apóstol. Entonces, eso para hacer referencia que no importa cuál sea la posición o la condición del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, no importa cuál sea la posición. En el contexto nuestro, nosotros podemos hablar de pastores, podemos hablar de obispos, porque en la Biblia habla de eso, podemos hablar de ancianos, de diáconos, y podemos hablar de los santos o de los creyentes, o los hermanos en general. En el contexto de lo que Dios está haciendo, no importa quiénes sean ellos, son instrumentos en las manos de Dios. Porque a veces uno tiene la tendencia de pensar que el pastor o el anciano, lo que tiene el evangelista, no, es el Hijo de Dios. Porque no es Él quien está haciendo la obra,
Dios no convence a alguien porque este es un evangelista. Dios no convence a alguien porque este es un pastor. Dios no convence a alguien porque este es un anciano de la iglesia. Dios convierte al que va a convertir porque Él es Dios y Él es el que hace y obra esa conversión. Entonces, no importa cuál sea la condición, y de ahí que uno no debe tener ningún tipo de reservas ni de temor para hablar del evangelio, para compartir, para identificarse como hijos de Dios, porque es Dios a través de Él. No somos nosotros, así que no necesitamos tener un PH en Biblia para ser usados por el Señor. Es solamente una disposición, como lo vamos a ver aquí, en la persona de Ananías, que cuando Cristo lo llama, vaya a hacer esto, él dice, heme aquí. El mismo Pablo, cuando es convencido por Dios, él se pone a disposición, ¿qué quieres que yo haga? Porque no depende de la posición humanamente hablando, ni de los títulos que dentro de la iglesia pueden haber. Eso no tiene nada que ver con eso. Pero eso para que nos demos cuenta que lo que el Espíritu Santo está dejando que quede aquí plasmado, que está llevando a narrar aquí, debe animarnos a nosotros a estar disponibles a compartir del Evangelio con las personas donde estemos que no conocen del Evangelio. Primeramente con el testimonio nuestro, es decir, la manera de vivir, que ello debe provocar en ellos inquietud, que pregunten por qué tenemos esa vida. Y eso es lo que vemos en estos 3 capítulos, y nosotros debemos sacar provecho en ese sentido en el contexto de nuestras vidas. Entonces, voy a repasar de manera rápida lo que ya hemos visto aquí, y nos vamos a detener después en los versículos 10 hasta el 19, y esta vez voy a usar el bosquejo. No vamos a proyectar ahí los textos bíblicos, vamos a proyectar solamente los énfasis que voy a resaltar en cada versículo. Usted siga la secuencia en su Biblia desde el versículo 9, versículo 10 en adelante, pero vamos a hacer un repaso de lo anterior. Y, como he dicho, hoy vamos a usar el bosquejo. Bien, el título de la temática con respecto a la conversión del apóstol Pablo es Saulo, de perseguidor a proclamador del Evangelio. Y esa es una de las claves en el contexto de la vida cristiana. Cuando Dios salva a alguien, lo salva con un propósito. El propósito fundamental es ser luz, dar testimonio de Él. Eso es la base en ese contexto. Como se dice en Primera de Pedro, que Él nos llevó de la tinieblas a la luz para que nosotros demos testimonio de eso, del que nos sacó de las tinieblas a la luz. Bien, ya hemos visto aquí la conversión de Saulo al Evangelio, los versículos 1 al 19, y del versículo 1 al 9 se habla de lo que es el tratamiento directo de Dios con Pablo para su salvación, cómo Él obró directamente, sin intermediario. Esos son los versículos 1 al 9. Ahí hemos visto que Pablo estaba en un propósito de ir y perseguir a los seguidores de Cristo, los versículos 1 al 2. Él tenía una motivación de esa persecución, y era que él estaba respirando aún amenazas y muerte, por lo que estas personas, que muchos eran judíos, se habían convertido al Evangelio y estaban participando en las sinagogas y estaban extendiendo lo que era el Evangelio predicado después por el mismo Pablo. El segundo aspecto es que Pablo tiene una licencia de parte de los líderes religiosos para ir a las sinagogas, carta del sumo sacerdote para ir a las sinagogas. Decimos también que él tiene en esa licencia, el propósito era que llevara preso a Jerusalén a los que estaban convertidos al camino, como él los identifica, y que estaban participando en las sinagogas. En el segundo aspecto ahí del tratamiento directo de Dios con Pablo, en su salvación, está el encuentro de Jesús con Saulo. Y coloco aquí encuentro de Jesús porque fue Cristo quien salió al encuentro de Saulo. Saulo estaba persiguiendo a los seguidores de Cristo. Cristo salió al encuentro del perseguidor de sus discípulos. Ahí lo primero que vimos es que Jesús sale al encuentro, como se dice con claridad. Pablo va rumbo a cumplir su cometido. Él tiene un propósito en su corazón y dice, mas yendo por el camino, y eso hace referencia
a la ejecución o el ejercicio de la voluntad de Pablo. Él está haciendo lo que él cree que debe hacer y que en su mente está correctamente hecho. Y él estaba actuando conforme a su conciencia, sometida a la ley y al judaísmo. Lo segundo es que ahí se presenta el lugar del encuentro. Entonces dice cerca de Damasco, y aparece ahí aconteció. Cuando se aparecen estos términos, esos verbos en la Biblia, por general hace referencia al plan de Dios, es decir, que se está dando a cabo lo que Dios tiene planificado. Cuando dice aconteció, es porque eso estaba planificado por Dios. Entonces ahí se habla del ejercicio de la voluntad de Dios, que va en contra del ejercicio de la voluntad de Pablo. El tercer aspecto ahí es que hay una manifestación de Jesús a Saulo. Dice que eso fue repentino y la forma de manifestarse fue con una luz resplandeciente del cielo. Más adelante, él va a decir cuando habla a los Corintios, que aquellos que no les ha resplandecido la luz del Evangelio, a él les resplandeció literalmente. En el encuentro hay un diálogo entre Jesús y Saulo que está en los versículos 4 al 6, y está primeramente la reacción de Saulo ante la manifestación de Jesús. Como dice el texto, cayó en tierra literalmente. La segunda cosa que se manifiesta en el texto es que se presenta la captación de la atención de Saulo. Saulo ahí, su atención fue captada y dice, oyó una voz. Y ahí en el diálogo está Jesús, que llama a Saulo y lo llama por su nombre hebreo, Saulo, que significa pedido o anhelado. Y él lo menciona dos veces, Saulo, Saulo. Jesús confronta a Saulo. Es una conversación y es una pregunta lo que él usa: ¿por qué me persigues? Saulo responde a Jesús y la respuesta la hace con otra pregunta: ¿quién eres, Señor? Jesús da claridad a Saulo de algunas cosas según lo que está pidiendo. Entonces Jesús le da claridad de quién es aquel a quien él está persiguiendo. Le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Le da claridad también de que es una terquedad que él esté persiguiéndolo. Por eso le dice: dura cosa de dar cosas contra el aguijón. El otro aspecto es que Saulo, cuando ya es convencido, él se pone a disposición de Jesús. Y ahí hay una disposición en temor y temblor, porque el texto dice: él temblando y temeroso. Ya estaba convencido por el Señor, ya su vida desde ahí comenzó a cambiar. Hay una disposición en reconocimiento del señorío de Jesús. Él dice Señor antes de hacer la otra pregunta. Él dice Señor, o sea, ya lo identifica como su Señor, porque más adelante en la disposición expresa él dice: ¿qué quieres que yo haga? Y eso es enfático, porque él pudiera haber preguntado: ¿qué quieres que haga? Pero él enfatiza: ¿qué quieres que yo haga? El otro aspecto ahí en el diálogo es que Jesús da las primeras instrucciones a Saulo. Y ahí: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué es lo que debes hacer. La reacción y acciones de Saulo después del encuentro con Jesús están en los versículos 7 al 9. Los hombres que iban con Saulo, después que cayeron, se pararon atónitos. Las reacciones de Saulo: él se levanta de tierra, no vio a nadie. Cuando él abrió sus ojos, estaba cegado. Él es llevado entonces de la mano, como dice en el versículo 8, la segunda parte, es metido en Damasco, y al final él estuvo 3 días sin ver, sin comer ni beber. Esa es la experiencia del apóstol Pablo en su encuentro con el Señor. Y ahí le estamos diciendo que en la conversión de Saulo al Evangelio hay un tratamiento directo de Dios con Pablo para su salvación. Y quiero resaltar esto también para ánimo nuestro. Ya dijimos que no importa cuál sea la condición nuestra, no importa qué tiempo tengamos de ser creyentes, Dios nos usa, no por la experiencia que tenemos, no por los títulos que tenemos, no
no por el tiempo que tenemos en el Evangelio. Él nos usa porque Él es soberano y usa a los suyos. De nosotros se espera que estemos dispuestos, porque nosotros no convencemos a nadie, pero Él hace a través de nosotros eso. Entonces aquí la segunda cosa que hay que resaltar es que el apóstol Pablo se pone a disposición ya, y él está convencido por un trabajo que Dios hizo en su corazón. Es la segunda cosa que quiero que tengamos pendiente. Cuando uno habla del Evangelio, cuando algunas personas llegan a nosotros a preguntar el Evangelio, ya Dios ha hecho algo en el corazón de esas personas. Eso fue lo que pasó con Pablo. Cuando llega Ananías, ya este hombre ya estaba agarrado por el Señor. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de compartir del Evangelio, pensemos en eso. ¿Por qué Dios me ha dado la oportunidad? ¿Por qué esa persona me mete este tema? Parece que ya Dios puso algo en el corazón de él, y en estos momentos me ha puesto delante de él para usarme en lo que él está haciendo. Y de ahí que hay que hacer lo que nos corresponde a nosotros. Ahora sí, entramos a los versículos 10 al 19, que hace referencia al tratamiento de Dios con Pablo a través de intermediarios. Y en eso pensemos en nosotros como los intermediarios de él en cualquier contexto. Ahora, podemos pensar de nosotros como intermediarios con personas que no conocen del Evangelio, o como intermediarios con los que son creyentes. Todo lo que Dios hace, por eso en el Nuevo Testamento se habla de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y literalmente es eso. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Esta es la mano de Cristo. Si Cristo quiere hacer algo donde estoy yo, ¿a quién va a usar? A mí, porque esta es su mano. Entonces yo voy a sacar y yo voy a dar, pues yo voy a ir y voy a usar mis energías, porque somos literalmente el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se manifiesta Cristo? A través de los suyos. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo. Es a través de nosotros que Él está haciendo ahora su obra en el mundo, y de manera especial y particular Él está haciendo dentro de la iglesia, entre nosotros mismos. Entonces, en el tratamiento de Dios con Pablo a través de un intermediario, tenemos que mirar los detalles que Dios deja plasmado aquí y dónde se basan esos detalles, para que nosotros podamos entender que el ministerio que Dios obra, lo obra a pesar de nosotros, no porque nosotros tenemos cierta posición o cierta condición, no, es a pesar de nosotros. Por eso que Pablo más adelante va a decir: oye, yo tenía esta posición, pero esto ahora lo tengo como basura, ahorita es lo que Cristo quiere hacer. Dice: para mí ahorita el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él tiene una mentalidad donde ya es Cristo, y es Cristo a través de él. Y aquí, que es la segunda parte de esto, lo primero que vamos a ver es que Ananías aparece como el intermediario. En este caso hemos dicho que Ananías no es un personaje del cual se diga aquí mayor cosa. Ananías es un discípulo común y corriente. No se dice más nada de Ananías aquí. Lo que se dice ahí en el texto, literalmente, es que y se presenta como un discípulo llamado Ananías, que estaba en Damasco. Un discípulo. Pudo haber sido cualquier otro de los discípulos que estaba ahí. No importaba. Podía haber sido cualquier discípulo, pero se está registrado ahí que esta persona no es una persona titulada, que eso no es una persona experta, que no es una persona que va, no se dice nada de eso. Solamente que Dios va a hacer un trabajo con Pablo, y bueno, ahí está Ananías, voy a mandar a Ananías. No dice que él lo va a mandar a él, porque como él ya pasó por estos estudios, entonces él es la persona indicada. No dice eso. Él no da detalles en cuanto a la presentación de Ananías. La segunda cosa aquí es que lo llama por su nombre. Y aquí dice: el Señor dijo en visión. Ananías llama directamente en ese contexto. Recordemos que
ellos solamente tenían vamos a decir, las escrituras del Antiguo Testamento, y no todos tenían disposición o las tenían disponibles en sus manos por los costos que esto tenía. Y todavía no se había cerrado lo que conocemos como el canon de las escrituras, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento estaba completo, pero el Nuevo Testamento no. Todavía había revelación, todavía había profetas que estaban dando información o palabra de Dios, y muchas de esas quedaban registradas. Luego ya se dan todas esas revelaciones por medio de visiones, por medio de que Dios hablaba directamente o Cristo hablaba directamente. Escriban esto. Se plasmó las cosas. En el mismo Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que los autores bíblicos van a decir: ya tenemos que dejar esto, ya no se trata de una visión, ya no se trata de una profecía o de un sueño, aquí está registrado. Y por eso el apóstol Pedro va a decir, y él acude a lo que escribió el apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo escribió esto y esto otro, pero hay algunos por ahí que están mal interpretando las cosas y que están haciendo alusión de que ya no eran profecías, sueños y visiones, sino lo que ya aparecía registrado. Pero en esos momentos todavía no estaba esa información. De ahí que el Señor le dijo en visión. Hoy no nos va a decir por visión. ¿Por qué? Porque ya está registrado. ¿Cómo nos lo está diciendo? Directamente, a través de sus palabras que reveló. Y por eso acudimos a ella, y por eso la buscamos, por eso la estudiamos, y nos enfocamos en lo que está escrito ahí. No tanto en, vamos a tomarlo como Dios le habló en visión a Ananías, entonces a mí también me va a hablar en visión. No, estamos diciendo que eso fue una situación particular y específica, porque no tenían los registros que nosotros tenemos bíblicos. Ahorita nosotros lo tenemos. Ellos en ese momento no lo tenían. Y en eso vamos a seguir insistiendo, porque eso es lo que presenta las Escrituras. Y como estoy diciendo, los otros autores bíblicos van a hacer referencia a estas cosas, como he puesto el ejemplo del apóstol Pedro. Entonces, el Señor no es por profecía ahora, no es por sueños, no es por visión, es por una visión a la palabra de Dios. Ya ahí está escrito, y por eso dice el apóstol el apóstol Pedro: esta es la palabra profética más segura, a la cual debemos echar mano y tenerla como una lumbrera para nuestro camino. Continuamos. En cuanto al intermediario, la otra cosa, hay una disposición de Ananías al llamado del Señor. Él dice: heme aquí, Señor. Y la idea de ese término es casi como en el griego es como un mandato, y es como decir: mírame, aquí estoy. Es como decir, cuando alguien lo llama en las clases, y dice presente, es una disposición. Cuando alguien llama, aquí estoy. Eso era una mentalidad que había de los esclavos. Cuando cualquier siervo llamaba a un esclavo, el esclavo: ya me van a llevar para ponerme una tarea, y enseguida aquí estoy, y se ponía al lado a escuchar qué era lo que le iba a decir. Es una disposición, y el mismo término indica, por ejemplo, cuando él dice: heme aquí, Señor, él se está identificando como un esclavo. Entonces, ahí eso lo está recibiendo como una visión. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, y usted ve que Dios dice aquí esto, otro, es lo que uno debería hacer. Oye, eso es lo que Dios me está pidiendo. Yo no tengo que esperar que me lo diga mientras duermo, o en una voz audible. No, me lo está diciendo aquí. Y deberíamos estar con esa disposición al llamado del Señor. Otra vez, cuando usted escucha una lectura bíblica, cuando usted la lee, es el Dios quien está hablando ahí. Y si usted entiende que le está pidiendo que haga algo, póngase disponible. Heme aquí, Señor. Y es lo que se presenta en el texto, hablando del intermediario. Los detalles, Dios le va a dar a este hombre algunos detalles para que le diga a Saulo qué es lo que va a pasar con él después de esto. Y es interesante, porque cuando ustedes van al texto, en el texto se van dando unas cosas
Él le da la dirección donde va a ir, quién es el personaje, dónde está, qué es lo que está pasando, qué está haciendo este personaje, a quién él va a contactar ahora. Le da una cantidad de detalles que llaman la atención que eso aparezca registrado aquí. Eso, o sea que Dios es muy específico, Dios es muy puntual ahí. Y cuando nosotros vemos en el versículo 11, ustedes van a ver que ahí dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Puede que no sean aún bien perceptibles o que sean imperceptibles los detalles ahí, pero son cuidadosamente organizados y puestos ahí. Dios está obrando y puede que esos detalles sean la razón de quién es el personaje. Pablo no era cualquier persona, Pablo era muy conocido, era famoso por estar persiguiendo a los cristianos. Entonces, Dios le está dando detalles y aún así, Ananías, con todos los detalles que recibe, oye, en realidad me estás hablando de Saúl. Entonces, sabe lo que este anda haciendo por allá. Y aquí viene a hacer lo mismo. Pero Dios le está dando los detalles para que haya claridad. Y lo primero que le dice, le da órdenes explícitas. Levántate y ve. 2 mandatos, y el otro, y busca. Y son énfasis, son mandatos. Dice, es urgente que tú te levantes, y es obligatorio que tú te levantes y te dirijas y vas a buscar. Y los términos indican que se requiere urgencia, que son obligatorios, y el último implica una búsqueda minuciosa. Una búsqueda minuciosa. Oye, tengo que encontrarlo, voy a buscarlo, porque va a evidenciar un interés en lo que va a hacer. La segunda cosa ahí, le dice el nombre de la calle que se llama derecha. No se me vaya a perder el nombre, no vaya a coger para otra parte. El nombre del dueño de la casa, Judas. Oye, ahí hay muchas casas en esa calle derecha. Te va a llegar la casa de Judas. Si usted no sabe cuál es, pregunte dónde quiere esa casa, pregunte por Judas y llegue a esa casa. Nombre de la persona que va a contactar. Ahí está alguien que se llama Saulo. Y por si acaso le dice de Tarso, porque es que había muchos que se llamaban, ese nombre también era popular, Saúl. Los judíos se ponían mucho el nombre del primer rey de Israel. Y le dice Saulo de Tarso. Es posible que en esa calle, y es posible que en esa casa esté otro Saulo, pero él es específico. La otra cosa, él le habla de la actividad que está haciendo Pablo. Dice, actividad realizada por la persona que va a contactar. Y le dice, he aquí, él ora. Y la idea de eso es que en estos momentos, Ananías, que yo estoy hablando contigo, estoy hablando con él también. Él está orando. Ahí se traduce aquí, él ora. Pero literalmente él en estos momentos está orando. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios. ¿Qué está haciendo? Es más, después se va a usar el término visión. Él ha visto en visión que viene alguien. ¿Y qué es lo que está pasando con Ananías? También en visión. Y el contacto de la visión es con Cristo. El contacto de Saulo en su visión es con Cristo. En el mismo momento que Cristo le está dando a través de la visión a Ananías esto de Saulo, Saulo está recibiendo a través de Cristo también por una visión qué es lo que va a pasar y quién va a venir a su encuentro. Ese mismo momento, entonces le dice, oye, en estos momentos él también está hablando conmigo. Así que vaya, le está dando detalles, como estamos diciendo, y pensamos que por la condición de que se trata. Eso es como si en la época de Pablo Escobar alguien enviara, no, que tiene que ir a predicarle a Pablo Escobar. Bueno, lo otro, le da detalles, Cristo le da detalles a Ananías de lo que él le mostró ya a Pablo. Y él le dice, oye, yo también estoy hablando con él también tiene una visión. Y él ha visto en visión lo siguiente, él vio el mensajero del Señor. Literalmente vio a un hombre llamado Ananías. Allá podían llegar varios, pero no.
Cuando llegue Ananías, ese es el que estoy esperando. Y le dio detalle de las acciones del mensajero. Él va a hacer esto, cuando él venga, él va a hacer esto, va a entrar y te va a poner las manos encima. Eso es lo que dice el texto, el versículo 12. Y ha visto en visión a uno llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima. Todo lo que estamos haciendo ahí es literalmente lo que aparece en rojo. Y aquí viene entonces la prevención de este intermediario. Está prevenido porque él conoce, y la prevención tiene dos cosas. La prevención es porque él sabe la fama de Saulo como perseguidor de los discípulos de Jesús en Jerusalén. Eso es lo que dice en el versículo 13, que dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí dos cosas: la fuente de lo que él sabe. He oído de muchos acerca de este hombre. O sea que él era famoso, Pablo, en ese contexto. He oído de muchos. Entonces, no era algo oculto, no era algo clandestino, era algo sabido, y él tiene información. Y la información que la tiene es de muchas personas que le han dicho que Pablo anda por ahí, o que estuvo en Jerusalén persiguiendo, y que ahora viene para acá con permiso para hacer lo mismo que está haciendo en Jerusalén. La otra cosa es que él sabe, de la información que sabe es cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y la idea de eso, cuántos males, habla de la variedad de las diferentes cosas que dicen, no, que los llevaba preso, que los arrastraba, que los maltrataba. Habla de la cantidad o la diversidad en lo que él le infligía a ellos cuando estaba haciendo su persecución. Más adelante, ese mismo término se va a usar cuando dice: ve, porque yo le mostraré cuánto va a padecer, y habla del mismo término. Yo también le voy a mostrar la variedad. Y Pablo, es interesante que cuando él escribe sus cartas, una de las cosas que más resalta es la lista de persecuciones y sufrimientos que él tuvo. Eso era su gloria. Él no hablaba de cuántas iglesias fundó, cuántos se convirtieron. Él estaba hablando de lo que él padecía por el Señor, porque él estaba convencido de que lo que estaba haciendo, así como estaba convencido antes en el judaísmo, aquí lo hizo completamente de la misma manera. Lo segundo en la prevención es que él sabe del permiso por escrito que tiene de las autoridades judías para hacer lo mismo en Damasco. Eso es lo que dice el versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces él está diciéndole a Cristo: yo he oído esto, él es famoso por esto, y todo lo que él ha hecho, esto. Podía dar la lista de lo que había escuchado que Pablo estaba haciendo: a los que arrastraba, a los que amarraba, a los que mataba, a los que llevaba preso, y que llevaba de una ciudad a otra. Y aquí le va a aumentar: y para acá. Él viene para acá. Él usa el término "y aún aquí". Entonces, teniendo ese panorama, a pesar de que Cristo le ha dado todos los detalles, él quiere estar convencido. ¿Pero qué? Porque se ve como una especie de resistencia indirecta, porque a veces uno se resiste de manera directa, pero él es una resistencia indirecta porque tiene temor, y Dios le está mostrando las razones por las cuales no debe temer, y la razón es Dios mismo o Cristo mismo. Él no le va a decir: no, yo te voy a mandar con unos guardaespaldas, o yo te voy a mandar para que esté en tal parte. No, él le dice: mira, yo estoy contigo y yo te estoy diciendo esto. Y la idea de eso, como estamos diciendo, es la confianza en el Señor, no en la capacidad o la experiencia o el tiempo que nosotros tengamos. Eso no tiene nada que ver. Eso en nuestro medio lo que se torna es en un estorbo para hacer lo que deberíamos hacer. ¿Qué dice el texto ahí? Lo que dice el versículo 15 y 16: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Entonces hay la orden de ir, ve, y presentan dos por qué. Porque esto y porque esto. Y es como decir, oye, si tú sabes quién soy yo, y yo soy tu Señor, yo te estoy mandando, y yo voy a hacer esto con él. Y como ya Ananías dijo, heme aquí, o sea, estoy a disposición de lo que tú quieras, ya Cristo le dijo, tienes temor de esto, sin embargo yo voy a hacer esto, entonces él debería transitar, independientemente de las cosas con las cuales él pudiera enfrentarse. Y en esto, una de las cosas que presenta en el Nuevo Testamento, sobre todo en la vida del apóstol Pablo, es que fue contundente en sus convicciones. Él estaba convencido de que lo que Dios le mandó a hacer, no importaba la resistencia, no importaba las consecuencias. Él decía eso, hombre, no. Hubo un momento cuando él lo agarraron y había alguien que se amarró con un cinto de él y dijo, así van a amarrar el dueño de este cinto en tal parte, y procuraron detenerlo, no, porque va a pasar esto. No, yo estoy pues, no solamente que me amarren, sino que me maten con tal de que haga lo que Dios me ha mandado hacer. No había reserva en ese sentido. No importaba quién era Pablo. Si Dios lo mandó a predicarle a Pablo, Ananías estaba convencido de que tenía algunas cosas ahí difíciles, pero Dios viene y lo convence. No se trata de la capacidad de Pablo, no debes temerle a eso, porque yo voy a hacer lo siguiente. Y dice ahí lo que se recoge es que los porqués, el primero es porque Saulo es instrumento escogido. La idea del término instrumento, eso es como, por eso en una parte se traduce como vaso. Es un recipiente que contiene algo, un líquido. En ese sentido, Pablo es un recipiente que contiene al Señor. Y el Señor va, en otro contexto se va a traducir como el instrumento, el medio que usted usa para llevar a cabo alguna actividad. De pronto la pala es un instrumento, pero la pala no va a ir para donde ella quiere ir, sino para donde el que tiene la pala va. ¿Y qué le está diciendo? Mire, yo lo voy a llevar a esto. Él es un instrumento escogido, y yo lo he escogido porque Él va a hacer algo en mis manos, va a llegar a tal parte, y esa es la otra cosa, que no importa el lugar, no importa la persona, donde uno va a llegar es porque Dios lo ha escogido para llevarlo a ese lugar. Sigue ahí la otra razón, porque le mostrará a Saulo cuánto padecerá por su nombre. Y literalmente eso es, él va a experimentar diversos padecimientos, va a pasar por experiencias amargas. Y es interesante que el apóstol Pablo, cuando ustedes lo ven, él no está orando que Dios le quite esas cosas. Él sabe que en medio del sufrimiento va a ser como uno siempre quiere que Dios le quite las dolencias, las molestias que hay. El apóstol Pablo no hace ese tipo de oración. Oye, yo estoy sudado, estoy cansado, estoy con esto, pero él seguía haciendo. Solamente entendemos de una petición que él dice, que dijo 3 veces, y él estaba tan convencido. Y lo que Dios le había dicho, yo le mostraré cuánto va a padecer. Que Dios le recordó ya, bástate mi gracia, yo voy a estar contigo en medio de ese sufrimiento. Y fue lo que pasó con él, pudiéndolo Dios librarlo de muchas cosas. Y por seguro que Pablo estaba orando en esas circunstancias, pero no se registra en el Nuevo Testamento que él estuviera orando que Dios le quitara esas cosas. Lo que se registra es que a pesar de eso él hizo su trabajo, lo que Dios le llamó a hacer. La otra cosa, el intermediario cumple su misión, ya viene el desarrollo de los versículos 17 y 19. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento,
recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Él hace un énfasis ahí especial. Él dice en el versículo 17 que el Señor Jesús que se te apareció, y después dice, ese mismo Señor me ha enviado. A ti se te apareció el Señor y a mí me ha enviado para cotejar algo que ya Él comenzó en ti y que lo va a terminar, porque es como algo que Dios hace directamente en el corazón, pero después usa a uno de sus siervos para que haga detalles que están relacionados con el desarrollo o crecimiento. Y en las dos cosas es Dios el instrumento especial y único para hacer lo que hay que hacer. Entonces vemos ahí el encuentro. Él entra a la casa, fue entonces Ananías y entró a la casa. La otra cosa que hace, pone sobre Saulo las manos, porque eso fue lo que se le dijo que iba a hacer, poniendo sobre él las manos, dijo, y él reconoce a Saulo como hermano en Cristo, después que tenía sus prevenciones ahora recto. Cristo lo convenció de que podía ir y él se sintió, entonces se sintió ya con confianza, dice, y cuando lo identifica, ya no lo identifica como el perseguidor o como Pablo el temerario, sino hermano Saulo, de una vez lo identifica de esa manera. La otra cosa es que él declara qué es lo que viene a hacer y declara quién lo envió a hacer lo que iba a hacer. Dice, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. Las dos cosas, el Señor y me ha enviado. Y ahí lo que se detalla es que Él fue enviado por Jesús para que recibiera la vista, y por eso dice, para que recibas la vista, y fue enviado para que fuera lleno del Espíritu Santo. Cosas específicas, cosas puntuales. No son cosas, como estamos diciendo, que Dios nos va a mandar ahorita, vaya, no. Dios nos llama ahorita, no tenemos mandato de dar testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él no nos va a decir, vaya y predíquele a la suegra, o vaya y predíquele a su vecino, o a fulano, no. Nosotros tenemos el mandato de todo el que no conoce el Evangelio, yo debo compartir el Evangelio. Aquí fue en cosas puntuales. En el contexto nuestro, lo más que se puede hacer es que Dios presenta personas a nuestro lado que pueden tomar iniciativa o que nos mueven en esos momentos para tomar iniciativa. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer la declaración, porque ya no es una visión que vamos a tener, ya aquí está lo escrito y ya Dios me está diciendo que qué es lo que tengo que hacer. Entonces yo no tengo que esperar que... No. La misión está dada. Nosotros debemos estar con la disposición, como se puso aquí Ananías, y después Ananías cuando dijo, heme aquí, y después el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Los resultados, los versículos 18 y 19, hay una restauración de la visión física, dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Ya lo que Dios dijo que iba a hacer a través de Ananías ya comenzó a dar resultado. Lo segundo, que hay un símbolo físico de identificación con Jesús, y dice, levantándose fue bautizado. Entonces él se identifica en esos momentos. ¿Cómo era el bautismo? Para identificarse, sí, que sí es un seguidor, y en esos contextos eso era eso le daba mucha fuerza a los demás judíos, porque los judíos tenían una serie de bautismos, una serie de cosas en las cuales ellos se identificaban y hacían. Pero aquí en el contexto con esto nuevo, eso iba a dar como una fuerza, que este perseguidor está identificándose públicamente con aquello que va en contra del judaísmo, porque así lo percibían la mayoría de los judíos, y que él mismo estaba persiguiendo. Y lo último aquí es que se presenta en el versículo 19 que hay un símbolo de la comunión con los demás discípulos. Dice, estuvo por algunos días con los hermanos que estaban
en Damasco. Eso es lo que dice al final. Y la idea de eso es que se congregó, estuvo con ellos. El tiempo que él estuvo en Damasco, él estuvo. De ahí que la persona que en realidad nace de nuevo debe tener contacto y relación con el resto de los discípulos. Busca eso y quiere estar con los demás discípulos. ¿Por qué? Porque hace parte de un cuerpo. Y eso es lo que dice literalmente, y voy a leer el versículo 9, versículo 19. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Y por qué por algunos días? Porque después salió a hacer el ministerio que Dios le llamó a hacer, y eso es lo que vamos a continuar ahí, que enseguida predicaba a Cristo y se fue para otras partes a hacer el asunto. Por eso los pocos días, pero ¿dónde estaba? Él estaba con los discípulos. Y el propósito, como hemos dicho, de estos relatos es que nosotros podamos ver que Dios está haciendo una obra de alcanzar a los que ha escogido, y Él está usando a los suyos. No es una tarea de los que son líderes, no es una tarea de los que tienen títulos en iglesia, bueno, títulos entre comillas. Es una tarea de todos los que han nacido de nuevo, porque Dios nos va a llevar a los lugares y ante las personas a quienes debemos dar testimonio. Primero, con nuestra manera de vivir, y segundo, hablándole del Evangelio. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra y ruego que, según tu plan, nosotros podamos, Señor, inclinarnos ante ella. Que la obra que tiene el Espíritu Santo de enseñarnos, conducirnos a toda la verdad, no encuentre resistencia en nosotros en el contexto del ejercicio práctico de ella, Señor. Haz que la aplicación personal y particular que cada uno debemos hacer, la hagamos bajo tu control y para tu honra y tu gloria. Te pido esto dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.